Bueno, la otra parte que quería mostrar, bueno, dijimos, en un circuito el símbolo de una resistencia va a ser ese símbolo que yo le había marcado acá separado. Entonces acá lo que tenemos en este esquema es, por ejemplo, una batería conectado a una resistencia. Acuérdense que usamos la B para el voltaje, ¿sí? La R para la resistencia y la corriente, fíjense, circula del positivo por todo el circuito, dijimos el negativo. O sea que ahí indicamos con una flecha el sentido de la corriente y la corriente la llamamos I. La R la vamos a medir siempre en la unidad que es ohms. Bueno, vamos a ver el caso, supongamos que yo tengo dos resistencias. Fíjense en acá, tengo la resistencia conectada con otra resistencia en serie. Yo acá, por ejemplo, armé acá, fíjense en acá, cómo sería una resistencia. Después vamos a ver con el código de colores cuánto vale esa resistencia. Y está conectada en un extremo. Bueno, esto que lo que tenemos acá es un protoboard. Protoboard que significa que es una especie para poder unir componentes electrónicos, hacer como un tablero de pruebas, por así decirlo. Entonces acá fíjense, todas estas perforaciones por dentro es como si fuese un cable que conecta. Por ejemplo, yo acá puse una resistencia acá en bueno, ahí que sería el valor A, y el otro extremo de la resistencia lo conecto ahí en esta parte, ¿sí? Todo esto está unido por dentro. Entonces yo ahí al conectar esta segunda resistencia lo que estoy haciendo es como unir, como si conectara en serie, el extremo de esta resistencia con esta otra, y ahí sigue el circuito y lo tenemos ahí. O sea que acá tengo dos resistencias conectadas en serie. Bueno, supongamos que yo una resistencia, acuérdense que la R lo usamos para la resistencia. Para diferenciar una de otra le vamos a llamar R1 a la resistencia 1 y otro le vamos a llamar R2. Supongamos que uno vale 10 ohms y la otra 30 ohms. Entonces cuando yo las conecto de esa forma en serie, o sea que el extremo de uno la junto con el extremo del otro, y vamos a ver que si yo mido la resistencia en el extremo acá del principio de uno y en el final del otro, el resultado que le vamos a llamar R va a ser el resultado de la suma, como si fuese así como vimos en la batería, más o menos similar. Bueno, lo que va a pasar acá es que siempre se van a sumar, no hay forma de restar resistencia. Entonces cada vez que conectemos resistencia en serie, el resultante que le vamos a llamar R va a ser el resultado de la suma. Entonces yo pongo R1 más R2, la primera valía 10, la segunda valía 30, entonces bueno, ahí sumamos y me da como resultado 40 ohms. Bueno, y después acá le doy otro ejemplo de tres resistencias, una de 8,4 ohms, ya directamente le doy los valores. Una de 12 ohms y otra de 13,7. Entonces si ustedes suman 8,4 más 12 más 13,7 les debería dar 34,1 ohms. Esa va a ser la resistencia total. Bueno, fíjense en acá. Después ustedes lo verifican eso, ¿sí? A ver, yo acá. Después acá yo les iba a mostrar también. Yo tengo acá, bueno, ya el multímetro, midiendo en resistencia. Fíjense en los cables, bueno, el rojo, bueno, no importa acá cómo conectar, porque no le afecta, digamos que la forma en que esté conectada. El rojo puede estar conectado en un extremo, ¿sí? Y esta es una resistencia, por eso prendí la linterna para que se vea mejor. A ver, este sería un LDR, o una fotoresistencia. Fíjense, yo ahí después, bueno, en el práctico anterior le había dado una actividad para que explicaran cómo funciona, qué es, ¿sí? Bueno, y ahí fíjense, cuando incide la luz, a ver si se puede ver ahí un poco mejor, cómo varía la resistencia. Bueno, ahí vamos a ver que a medida que yo voy oscureciendo, bueno, ahí fíjense, lo que pasa ahí es que la escala, en realidad lo que está pasando es que cuando yo dejo, supongamos, si incide luz sobre la resistencia, si incide luz sobre la resistencia, vamos a ver que aumenta esto, ¿sí? Fíjense, acá está midiendo en kilo ohms. Lo voy a poner un poco más, en una escala más grande, en mega. Lo vamos a poner ahí en mega. Bueno, y a medida que yo lo voy tapando,
Pasa que bueno, tiene que ser una escala más chica, en 200 kilo ohm. Yo lo pongo ahí, la escala del multímetro en 200 kilo ohm. ¿Qué significa eso? Kilo ohm, que puede medir hasta 200 kilo ohm. Entonces lo que me está midiendo ahí, por ejemplo, que varía, pasa que yo estoy moviendo ahí la linterna de la cámara del teléfono. Entonces ahí lo que vemos viendo que a medida que yo le incido la luz, a ver ahí, bueno, da 3,2 kilo ohm. Y a medida que yo lo voy a ir tapando, a ver, fíjense que va aumentando la resistencia. 42, 43, bueno, mientras más oscuro, ahí lo tapo más, a 100, ¿verdad? 100 y algo, bueno. Entonces eso lo va a pasar. Mientras más oscuro, mayor va a ser la resistencia. Y mientras más luz le doy, disminuye la resistencia. ¿Sí? Bueno, entonces es una resistencia que varía con respecto a la luz. Se usa generalmente para las fotocélulas. ¿Sí? Bueno, y lo que le iba a mostrar ahora, yo por ejemplo acá voy a conectar, voy a medir el valor de la primera resistencia. Entonces lo conecto ahí en un extremo. Después conectamos en el otro extremo. Bueno, y ahí me da el valor, me estaba dando el valor de la resistencia, 8,1 kilo ohm, ¿sí? Entonces, si quieren acá lo anotamos. 8,1 kilo ohm, ¿sí? Como lo vamos a conectar en serie con la segunda resistencia, lo vamos a medir primero por separado. Fíjense, yo ahí voy a dejar, por ejemplo, como este está unido, esto tiene en común una resistencia con el otro, lo voy a dejar. Lo que voy a hacer es pasar este punto de prueba, que es la que va a medir acá en este otro extremo de la resistencia. Entonces, ahí cuando conecto ahí, a ver ahí. Bueno, entonces ahí me da el valor 5,4 ohm. Ese sería el valor de la otra resistencia. Perdón, 5,4 kilo ohm. Entonces, como los voy a conectar en serie, la sumo. ¿Cuánto me debería dar eso? Ustedes suman después 8,1 más 5,4, les va a dar 5,13. 13, bueno, eso es más o menos aproximado, ¿sí? Lo que pasa es que yo también estoy midiendo una escala. Yo lo podía haber bajado con más precisión a la escala, fíjense. Bueno, pero vamos a dejar ahí. Entonces, fíjense, una resistencia mide 8,1 kilo ohm, la otra mide 5,4 kilo ohms. Entonces, si yo lo sumo en teoría, me debería dar 13,5 kilo ohms. Y vamos a ver, comprobar eso, ¿sí? Entonces, a ver. Entonces, lo que vamos a medir ahí, fíjense. Entonces yo estoy midiendo en los dos extremos finales. Sería en un extremo la resistencia, acá están unidas, y después acá mido en la otra parte. Entonces ahí ya voy a medir la suma de las dos. Que fíjense en cuánto me dio ahí, por ejemplo, 13,5 ohm, que era lo que nos había dado acá en la teoría, 13,5 kilo ohm. Entonces ahí estamos verificando que se cumple, que cuando yo conecto resistencia en serie se suman. Bueno, ahí yo después le doy actividades también, la actividad 1, que es para que ustedes calculen. Yo después le voy a mandar ahí, acuérdense, bueno, una resistencia que vale 24 ohm y el otro es 109, entonces ustedes tienen que sumar y ahí van a anotar acá al costado R igual a la que sería la resultante de la conexión en serie. Acá tenemos otro ejemplo cuando son 3 en serie, entonces van a sumar las 3 y después las 4. Y después el último ejercicio, ustedes calculan por el código color cuánto debería valer esa resistencia. Y después esto también, según los códigos de colores, cuánto valdría esa resistencia. Y después, bueno, como están conectadas en serie, acuérdense, suman las dos resistencias y ponen, como hicimos ahí en la práctica recién.